Violencia intrafamiliar, cápsula número 1. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Según la Ley 20.066, un acto de violencia intrafamiliar es todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de una persona. Esto quiere decir que si una persona perteneciente a la familia realiza alguna acción que afecte la integridad o la vida de otra persona que también pertenece a la familia, está cometiendo un acto de violencia intrafamiliar. Ahora, la ley habla del concepto de familia, por lo tanto debemos preguntarnos, ¿quiénes son considerados familia? Solo se considera familia a las siguientes personas. En primer lugar, el cónyuge, es decir, el marido o mujer de la persona que sufre violencia. El excónyuge, es decir, el ex marido o la ex mujer de la persona que sufre violencia. En el caso que haya habido divorcio, estos se siguen considerando familia. El conviviente, es decir, la pareja actual que vive con la persona que sufre violencia. Aquí no importa si están casados o no, solo por hecho de convivir se entra en el concepto de familia que establece la ley. El conviviente civil, es decir, si las partes celebraron acuerdo de unión civil, la ley los considera familia. Los parientes en línea recta, es decir, son aquellas personas que están unidos en virtud de una línea vertical. Por ejemplo, los hijos, los padres, los abuelos, los bisabuelos, incluso los nietos o bisnietos de la persona que sufre violencia. Y los parientes colaterales son aquellos que están unidos en una línea horizontal. Y aquí entran, por ejemplo, los tíos, los sobrinos, los hermanos, etc. Estas son las únicas personas que pueden demandar e interponer denuncias por casos de violencia intrafamiliar. Se debe hacer presente que existen distintos tipos de violencia. Así entonces tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia sexual. Aquí hay que hacer el alcance que la violencia física y la violencia sexual se tramitan en sede penal, es decir, en los juzgados de garantía, y no en los tribunales de familia. La violencia psicológica y la económica son aquellas violencias que se tramitan en tribunales de familia. Ahora, en esta presentación también hablaremos de la violencia que constituye maltrato habitual, que es aquel caso cuando existe una dinámica de violencia, y al final del apunte nos referiremos de forma específica a la violencia de género. Pero ahora hablaremos de la violencia física. La violencia física se produce cuando existe cualquier maltrato en el cual se ejerza fuerza sobre la otra persona con el fin de dañarla o lesionarla. Es importante dejar claro que no existe un mayor o menor grado de violencia física. Un peñiscón, una cachetada, un golpe de mano, un empujón, todo ello constituye violencia física y es igualmente grave. Esto es relevante porque muchas víctimas creen que las lesiones más pequeñas no constituyen violencia física y le restan importancia, cuando en realidad sí es violencia física, aunque no tenga la característica de un gran golpe o de una gran lesión. Este tipo de violencia se tramita en sede penal, es decir, debe interponerse en los juzgados de garantía. La violencia psicológica se produce cuando se agrede de forma verbal o no verbal a otra persona, pero esta vez no se afecta a su cuerpo de manera física, sino que se afecta a su salud mental, se afecta su integridad psicológica. Como dije anteriormente, esta puede ser verbal o no verbal. Un ejemplo de violencia verbal es, por ejemplo, los gritos, los insultos, los menoscabos. Y un ejemplo de violencia no verbal es, por ejemplo, el silenciamiento, es decir, cuando se hace la famosa ley del hielo, cuando una persona no le habla a otra por un lapso grande de tiempo, o cuando eventualmente se le deja dirigir la palabra en ciertos determinados casos, pero de manera permanente. También las humillaciones, los disciplinamientos, las privaciones de distintos tipos de cosas, etc. Este tipo de violencia se tramita en el tribunal de familia. La violencia económica también es competencia de los tribunales de familia y se produce cuando el hombre maneja de manera abusiva todos los recursos económicos de la mujer o de la familia. Se ejerce aquí una dinámica de poder y control respecto de la víctima en pos del manejo de los recursos económicos. Por ejemplo, cuando un otro o el marido se apodera del dinero o del sueldo de la mujer, cuando limita sus recursos, cuando le niega dinero o cuando la condiciona, amenaza o extorsiona usando como base los recursos económicos necesarios para el hogar común. Un ejemplo de esto podría ser cuando se limita a la mujer del dinero necesario para el mantenimiento de la familia sin una razón justificada, sino meramente como una forma de manipulación y control masculina. Otro ejemplo puede ser el no pago reiterado de pensiones alimenticias. Y, por ejemplo, en la actualidad, amenazar a las personas que han retirado el 10% con que le deben entregar ese 10% al hombre o un porcentaje al hombre. Violencia sexual.
Este tipo de violencia hace referencia a los casos en que una persona obliga a otra a realizar un acto sexual no consentido. Es importante recalcar que cuando hablamos de acto sexual no nos referimos únicamente a tener relaciones sexuales, sino también a otro tipo de actos, como por ejemplo, obligar a una persona a que se prostituya, obligar a una persona a que pose desnuda para una foto, a grabar un video, a tocaciones no consentidas, etc. Este tipo de violencia se tramita en sede penal. Es importante señalar que respecto de todos los tipos de violencia, esta debe producir un daño, es decir, tiene que haber una vulneración física o psicológica del individuo, es decir, de la víctima, puesto que esto es lo que hay que acreditar en el tribunal de familia o en el tribunal penal para acreditar que estamos frente a un caso de violencia intrafamiliar. Cabe ser presente también que existe una figura particular en relación a la violencia, y esto es el maltrato habitual. El maltrato habitual se produce cuando los hechos de violencia se realizan de manera reiterada. Cuando esto sucede, se considera delito e incluso se puede llegar a obtener una pena de cárcel efectiva. Por lo tanto, para que la violencia sea considerada habitual, deben cumplirse dos requisitos. En primer lugar, que exista un hecho de violencia, que sea más de uno. Y en segundo lugar, que estos hechos ocurran en periodicidades cercanas. Por ejemplo, puede suceder que exista una víctima que interpuso una demanda de violencia intrafamiliar por un hecho particular, por un hecho aislado. Sin embargo, al indagar un poco más en sus antecedentes, nos podemos dar cuenta que tal vez no se trata de un hecho aislado, sino que de una dinámica de violencia. En este caso estaremos frente al delito de maltrato habitual. Si la persona ya interpuso la demanda en tribunal de familia, el juez al darse cuenta de esto deberá derivar los antecedentes a la sede penal. Si no se había interpuesto, entonces habrá que interponer entonces la demanda en la sede penal que corresponda. La regla general en cuanto a la tramitación de causas de violencia intrafamiliar es que cuando éstas no constituyen delito, es decir, cuando hablamos de violencia psicológica o violencia económica, se interponen y se tramitan en el tribunal de familia del domicilio de la víctima. Por ejemplo, tenemos una víctima que vive en Rancagua y su ex marido es el agresor y este vive en Santiago. La demanda en este caso debe interponerse en el tribunal de familia de Rancagua, puesto que es la ciudad donde vive la víctima. Sin embargo, cualquier tribunal que ejerza jurisdicción en temas de familia, el fiscal del Ministerio Público o el juez de garantía que tome conocimiento de una denuncia o de una demanda de violencia intrafamiliar, aunque no sea competente para conocer el tema, puede y debe tomar las medidas cautelares que correspondan y derivar el asunto al tribunal que corresponda para su correcta tramitación. Por ejemplo, si se interpone una demanda o una denuncia de violencia económica en sede penal, lo cual no corresponde, pues debe interponerse en el tribunal de familia. Sin embargo, el tribunal penal debe tomar en cuenta el caso y tomar las medidas de protección necesarias para proteger a la víctima si es que esto es necesario. Y una vez hecho ello, entonces se puede derivar el asunto al tribunal que corresponda. ¿Cuándo se decretan las medidas cautelares? Las medidas cautelares se decretan cuando existe una situación de riesgo inminente. ¿Y qué entendemos por situación de riesgo inminente o riesgo inminente propiamente tal? Cuando existe riesgo inminente, quiere decir que existe la posibilidad para una persona o una o más personas de sufrir un maltrato en el ámbito de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya producido. Es decir, el riesgo inminente quiere decir que existe una posibilidad seria para una o más personas de que puede llegar a ser víctima de violencia intrafamiliar, aun cuando aún no se haya producido ningún maltrato. Es decir, existe el riesgo serio de que esta persona pueda llegar a sufrir este tipo de maltrato. ¿Cuáles son las medidas cautelares que establece la ley? En primer lugar, existe la prohibición de acercarse a la víctima, al lugar de estudio de la víctima, a su lugar de trabajo. ¿Cuáles son las medidas cautelares que establece la ley? En primer lugar, existe la prohibición de acercarse a la víctima, al lugar de estudio de la víctima, a su lugar de trabajo, a lugares donde concurre periódicamente, o obligar al ofensor a que salga del hogar común si es que ambas partes vivían juntas. La entrega material de los efectos de la víctima que optare por no regresar al hogar común. Es decir, si la víctima no quiere o tiene miedo de volver a su casa o al hogar que compartía con el agresor, el tribunal puede ordenar que se le entreguen sus cosas personales. Fijar alimentos provisorios. Por ejemplo, si la víctima es una mujer que no trabaja y no tiene cómo sustentar sus gastos, se puede fijar una pensión de alimentos para ella o para sus hijos en caso de necesitarlo.
Determinar un régimen provisorio de cuidado personal de niños, niñas y adolescentes y establecer la forma en que se mantendrá una relación directa y regular entre los progenitores y sus hijos. Es decir, si la pareja que sufre violencia intrafamiliar tenía hijos, se puede regular quién va a detentar el cuidado personal de los niños y cómo se organizarán las visitas con el otro progenitor. Se puede establecer la prohibición de celebrar actos o contratos. Por ejemplo, si el agresor es dueño de la casa, que es el inmueble principal de la familia, y amenaza con venderla, se puede solicitar esta medida para evitar este tipo de actos por parte del ofensor. Se puede prohibir el porte o tenencia de armas de fuego o incautar estas. Se puede decretar la reserva de la identidad del tercero denunciante. ¿Esto por qué? Pues muchas veces sucede que no es la víctima quien denuncia, sino un familiar, un guardador, un cuidador, etc. Pero resulta arriesgado o peligroso para esta persona darse a conocer, por lo cual se permite, con esta medida, mantener la reserva de la identidad de la persona que hizo la denuncia. Y finalmente se pueden establecer distintas medidas de protección para adultos mayores o personas afectadas por alguna incapacidad o discapacidad.